Hola, buenos días. Ahí está. Todos los años, disculpen, todos los años vemos con Chile Pruns, con Pedrito, con Pedro Pablo, qué vamos a presentar el siguiente año. Intentamos ir como en la frontera y tener una mirada un poco más allá, un poco más allá de la coyuntura, para ir explicando posibles riesgos, posibles oportunidades de la industria. No siempre es fácil llegar a estos temas, pero siempre salen y hay temas entretenidos. Y yo creo que efectivamente se ha hecho un buen trabajo en mostrar cosas que efectivamente incluso a nivel global nunca se habían mostrado. Y ahora vamos a intentar también cumplir con ese compromiso. Vamos a intentar nuevamente sorprenderlos con algo. Siempre antes que nada, yo agradezco a quien auspicia directamente esta charla, que es Agromillora. Ya son 3 años en que vienen auspiciando esta charla. Entonces, claramente, mi agradecimiento a Agromillora, que un poco ha estado con nosotros ya, al menos conmigo, 3 años. Y vamos a empezar en el tema. Hoy día vamos a hablar un poco de mercado. Y habitualmente cuando hablamos de mercado en esta industria, vamos y vemos cuadros como este, ¿cierto? Un cuadro de oferta mundial en que tenemos las cosechas, las producciones de los distintos países y vamos viendo qué va a pasar de aquí en adelante. Ya en los últimos años siempre hemos estado hablando de estos Big Four, ¿no es cierto? Y se han ido acercando a las producciones, lo que hemos visto de Uzbekistán y también lo que hemos estado viendo de China, especialmente de Yashi como una zona productora grande, ¿cierto? Y estos son más o menos los números que estamos viendo constantemente. Y hablamos de la amenaza o no de las producciones globales. Normalmente asumimos entonces que una producción alta, una gran producción, lleva los precios a la baja. Y una producción baja global lleva los precios al alza, ¿cierto? Eso es lo que asumimos siempre y por eso siempre estamos mirando del lado de la oferta. Y efectivamente un poco la teoría económica le da crédito a esto. Sabemos que ante una demanda de mercado estable, si sube la oferta, los precios van a bajar, si baja la oferta, los precios van a subir. Entonces, efectivamente, con una demanda de mercado estable, esto sucede. Entonces, por eso está muy bien que estemos mirando siempre o prioritariamente la oferta. Y decimos que efectivamente quizás en análisis diario, todo depende de la oferta. Cuánto stock hay, cuánta producción hay para determinar más o menos cómo van a venir los precios. Y esto puede ser efectivamente en el corto plazo. Corto plazo probablemente todo depende de la oferta. Pero tenemos que hacernos la pregunta cada vez, porque quizás de año en año pensamos nada va a pasar con la demanda o nada relevante va a pasar con la demanda. Pero tenemos que hacernos la pregunta si en verdad la demanda se puede considerar estable al menos en el largo plazo. Bueno, ¿y qué es la demanda? La demanda es una suerte de disposición a gastar en un determinado producto. Es como tener cuántas ganas tiene el mercado de pagar por un determinado producto. No estamos hablando de precio. Es como cuánto ingreso tenemos reservado, ¿no es cierto?, para pagar por un determinado producto. Y esa disposición a gastar cambia en el tiempo. Es cierto que quizás de un año para otro, salvo que hayamos tenido una gran crisis, no, pero en el largo plazo esta disposición a gastar en un determinado producto sí va cambiando. Acuérdense del teléfono fijo. ¿Ah? Los que éramos jóvenes en los años 80, 90, ocupamos harto este aparato. Pero si yo hoy les hago la pregunta, ¿cuánto están dispuestos a gastar en telefonía fija? Algo que era un bien esencial para nosotros cuando teníamos 15 años, 16 años. Hoy día probablemente todos me dicen, no, yo ya no tengo teléfono fijo, ya no lo ocupo. Y efectivamente, entonces los teléfonos hoy día están guardados. Son bien bonitos para una foto, pero probablemente no cumplen otro rol. Entonces, claramente, la disposición a gastar va cambiando en el tiempo, ciertamente. ¿Y qué dice la teoría un poco? Hace cambiar
la disposición del mercado a gastar por un determinado bien, que dice un poco la teoría. Y esta slide la mostré el año pasado cuando hablábamos de la diferencia entre California y Chile. Entonces, la teoría dice que hay cuatro grandes causales, ¿no es cierto?, de que la demanda se traslade. Los ingresos del consumidor, a mayor cantidad de ingresos, la gente consume más. Los- el precio de los productos sustitutos. Si un producto sustituto nuestro aumenta el valor, aumenta la cantidad demandada para nuestro producto. Los precios de los complementos es al revés. Si hay algo que complementa mi producto y el precio sube, la cantidad demandada de mi producto va a bajar. Y por supuesto, que esto probablemente puede ser lo más relevante, las preferencias del consumidor. Cuando a mí me prefieren por algún motivo, sentimental, emocional, racional, lo que sea, me empiezan a preferir, entonces la cantidad consumida aumenta. Lo interesante es ver, si ya sabemos que estos cuatro causales son genéricas, ¿cuáles causales genéricas no lo son tanto para nosotros? Es decir, ¿qué es lo que hace aumentar las ganas de gastar en ciruela seca? ¿Qué cosas son más importantes que otras en los mercados donde obviamente nosotros estamos? Y para ver esto, vamos a tomar tres mercados: México, Polonia y Alemania. ¿Por qué estos tres? Porque básicamente la cantidad consumida podemos casi decir que es básicamente lo que ellos importan. Hay otros países importantes que también son productores, y ahí se hace un poco más complicado estimar cuál es la cantidad consumida de un determinado país. Entonces tomamos estos tres mercados que son muy importantes para Chile y vamos a ir viendo qué pasa en estos mercados con respecto a su consumo y a su demanda. Y aquí hacer una aclaración. Pido disculpas desde ya porque las cifras y lo que vamos a ver pueden ser un poquito áridos. ¿Ah? Hay algo de econometría ahí, hay algo de inteligencia artificial. Entonces puede que algunas cosas para quienes no hayan estudiado economía sean un poquito áridas, pero vamos a intentar hacerlo más simple para que se entienda. Pero básicamente lo que hicimos fue no solo especular sobre qué variable puede ser importante en un mercado u otra, sino que quisimos ver si la causa estadísticamente es relevante y es efectiva. O sea, si uno estadísticamente puede decir que esa variable en verdad mueve la balanza, en verdad mueve el consumo. Y para eso entonces ocupamos mucho número, mucha data. Para efectivamente tener conclusiones más certeras. Y vamos a partir con México. Algunos datos de México, estamos hablando de un país que en los últimos 30 años, a todo esto, la mayoría de las estadísticas que ocupamos tenía poco más, 35, 40 años, pero les vamos a presentar en todos los gráficos los últimos 30 años. ¿Okay? Entonces ahí tenemos México, un país que en términos de población es creciente, son 40 millones de habitantes más en 30 años, que su importación per cápita, o sea, importación total en cantidad, bueno, ha tenido esa variación. Uno podría decir, bueno, más o menos estable. Sabemos que no ha crecido tanto desde el comienzo de los años 2000. Sí, es difícil categorizar, ¿no es cierto?, este consumo. ¿Qué ha pasado? Y ustedes dicen, ¿por qué tiene dos colores? Hay una barra verde y una roja. Bueno, porque vamos a ir demostrando que hay ciertos temas ya no demográficos, sino que de preferencias que van cambiando en ciertos años y va determinando el consumo futuro. En términos de dinero, de cuántos dólares se gasta este mercado, bueno, eso ha ido creciente. Obviamente aquí hay un efecto de inflación internacional que está también recogiendo este gráfico. Obviamente los precios de los últimos años tienen una inflación internacional de 30 años. Entonces, obviamente uno esperaría que los niveles de importación en términos de dólares sean mayores. Pero lo más importante es este gráfico, que de alguna forma este gráfico es el que vamos a intentar estimar y proyectar para México. Ese gráfico es el consumo per cápita de México. Y ahí sí vemos
que la tendencia un poco va a la baja desde el año 98. El consumo per cápita. Eso está en gramos por persona. Entonces, si uno ve qué línea voy a trazar, probablemente yo digo, voy a trazar una línea hacia abajo. Y esto después de muchas horas, muchos días de iteración de variables, eh, de todo tipo de variables, llegamos a que los factores más relevantes para determinar el consumo en México son el Producto Interno Bruto real per cápita, el precio promedio real base 2015, es decir, todos los precios actualizados al 2015. Obviamente aquí lo que hicimos fue homologar los años. Entonces, dado que el Producto Interno Bruto estaba al año 2015 por el Banco Mundial, lo homologamos al año 2015 también para los precios. Este factor es bien interesante, porque aquí ya un poco hablamos de tendencias. El porcentaje de la población que pertenece a los millennials y a la generación Z y que ya tiene 18 años o más. Es decir, todos los que nacieron o son de esta generación y tienen 18 años, es decir, ya pueden empezar a comprar. Son compradores posibles. Entonces vamos a tomar eso también como variable. Pero interesante que eso puede no solo reflejar el consumo de esa generación, sino que está reflejando también un cambio en las conductas de consumo. O sea, uno quizás la refleja en esa variable, pero en verdad quizás lo que está intentando decir es que, ojo, la sociedad está empezando a valorar otras cosas. Quizás la variable estadística, la más relevante fue esta, pero lo que está reflejando son cambios en la sociedad. Dos puntos bien importantes. Normalmente cuando uno analiza un periodo largo histórico, hay ciertos shocks, ¿no es cierto? Hay ciertas circunstancias que pasan a ser muy relevantes y deben ser explicadas por separado. Y para eso en estadística ocupamos mucho las variables dummy, que de alguna forma decimos, esta es una que me va a explicar en un periodo algún comportamiento no usual. Y ocupamos una variable dummy para el COVID, el 2020 y 2021 para México, y el efecto de los aranceles el año 2025. Y eso en Europa va a ser bien interesante de ver. ¿Qué cosa fue bien increíble que saliera? Medimos la correlación de todos los precios sustitutos para saber si eran relevantes y ninguno salió relevante. Es decir, hicimos correlaciones de precio con los dátiles, los higos secos, el damasco turco y las pasas y ninguno dio relevante. Es decir, ninguno salió estadísticamente predictivo. Entonces, a pesar de que uno dice, oye, pero qué raro, probablemente a mí me reemplazan por alguno de estos si es que mi precio está muy caro. Sí, pero no es estadísticamente relevante. No pudimos predecir nada con ello. O sea, bien, bien interesante. Y vamos a ir viendo cada una de las variables. Quizá ustedes a primera, cuando vean los gráficos, dicen, quizás, oye, parecen tener ninguna relación. Pero hay ciertas variables que ayudan a levantar o bajar los niveles. Entonces, si vemos el PIB real, vemos que el PIB real va hacia arriba en México, pero el consumo per cápita va un poco hacia abajo. Entonces uno dice, oye, si es que hay alguna relación, debe ser negativa y no positiva. Pero vamos a ver que esa bajada no tiene tanto que ver con el PIB, sino que tiene que ver con otras variables. De hecho, aquí la elasticidad de ingreso dio 2,73. ¿Qué significa esto más o menos? Significa que si aumenta en 1% el PIB per cápita, el consumo aumenta en 2,73%. Esa es la elasticidad más o menos. Ahora, ¿por qué no ha ocurrido siempre? Porque hay variables que suben y hay otras variables que hacen subir el consumo. Unas que hacen bajar y otras que hacen subir. Si vemos los precios, ahí está el precio real, que es el que tomamos en la regresión, que es el verde, y el precio nominal, que es el amarillo, y vemos el consumo. Y aquí uno ve claramente que hay una correlación negativa, que se da bastante en los periodos. Y efectivamente, eso se transforma en un parámetro de elasticidad precio negativa. ¿Qué quiere decir esto? Ante un aumento de 1% en el precio, baja la cantidad en 0,55%. Es decir,
vemos que hay una correlación negativa. Y esto es lo que empieza a ser interesante y vamos a ver que en el caso de Europa es más interesante todavía. Fíjense que el año 99 es el primer año en que de alguna forma los millennials comenzaron a consumir. Y ahí tenemos la cantidad de millennials y generación Z como porcentaje de la sociedad. Y vemos cómo a partir de eso está bastante correlacionado con la baja en el consumo per cápita. De alguna forma, los jóvenes, uno podría decir, parece que no se ven tan atraídos por este producto. En la medida que a ellos les toca decidir comprar, parece que no eligen tanto este producto. Aquí no es una elasticidad exactamente. Aquí uno efectivamente dice por 1% de participación de los jóvenes en la población, baja 0,88% el precio. Claramente no queremos más jóvenes aquí. Si queremos que el precio suba, los precios están bajando cada vez que más jóvenes se integran a comprar al mercado. Más millennials, más generación Z. Aquí ya estamos hablando de coyuntura. Hay algo que me llama la atención, porque esto proviene de observación. Y todos los mercados que estuvimos viendo tenían cierta coherencia de las cifras. El 2025 como que se rompió ese esquema de coherencia. Y cuando analizabas las cifras un poquito más en detalle, veíamos que el segundo semestre, especialmente 5 meses o 4 meses, yo diría desde junio a noviembre del año 2025, hubo mucha importación, más de lo común, en casi todos los países que vamos a ver. Y efectivamente, intentando ahí, conversando con ChatGPT, veíamos por dónde puede venir esto. Y la verdad es que el efecto que tenía más coherencia era el alza de aranceles. Claro, el alza de aranceles fue anunciado 6, 7 meses antes, pero las medidas que se fueron tomando y toda la negociación fue llevando esto a efectos en el segundo semestre. En el caso de Europa lo vamos a ver mucho más fácil que acá. Y efectivamente, parece haber un efecto de estos aranceles en las importaciones del segundo semestre del 2025. El caso de México fue el menos claro, porque obviamente a México le afectaba mucho menos, pero igual hubo cierto pánico por el tema de las expectativas. Entonces, acuérdense de ese tema cuando veamos Polonia y Alemania. El efecto fue un 0,17 hacia arriba, es decir, por este efecto de expectativas de lo que va a pasar con los aranceles, aumentó en 0,17% el consumo per cápita. La ecuación para México queda así. Está logaritmizada para un poco para tener elasticidades, y eso es lo que queda. Probablemente no se van a acordar nunca de esa ecuación. Lo importante aquí es las consecuencias, son las conclusiones. Primero, aquí estadísticamente siempre medimos una variable, si es significativa o no, por el nivel. El nivel, para no variarlos mucho sobre cómo se calcula, mide la probabilidad de que esa correlación sea una casualidad. O sea, en verdad, ocurrió. Uno dice que una variable muestra buena causalidad si es que está entre 0 y 5%. Es decir, todas aquellas que tienen 0 o menos de 5%, uno dice, oye, es bastante probable que esa sea una variable explicativa del consumo. ¿Y qué vemos? El PIB muy significativo. Es decir, el consumo sube mucho con el ingreso a la gente. El precio, muy significativo. El precio influye mucho en el consumo. La variable de millennials y generación Z, muy significativo también. Alto impacto de las nuevas generaciones en el consumo. El COVID está poquito peor que las otras, pero igual sigue siendo bien significativo. Es decir, el COVID alteró ciertamente el patrón de consumo esos 2 años. Y el tax, igual lo dejé para compararlo con las otras 2 regresiones. Poco significativo porque acuérdense que hasta 5% uno dice, oye,
Ahí se nota que esto es causal. Entonces, la expectativa de aranceles alteró levemente solamente el consumo. Cuando uno traza con esta regresión lo que el modelo habría estimado para los últimos 30 años, uno traza la línea amarilla y la línea más rosada es la real. Entonces, ahí ustedes pueden ver el modelo cuánto interpreta la realidad. Entonces, se fijan bastante bien. La curva amarilla está bastante parecida a la curva rosada. Tiene un R cuadrado de 76,1%, que para tener 35, 40 datos y anuales es bastante bueno. Ahora, el peor de todo es lo que obtuvimos, pero bastante bueno. Y si uno, en base a esto, hiciera el juego, ok, estimemos 5 años más. Obviamente hay que estimar, tomé expectativas de crecimiento del PIB del Banco Mundial, dejamos el precio exactamente igual que el año 2025, o sea, un montón de cosas pueden cambiar. Pero si todo eso se mantiene igual, más o menos el consumo per cápita va ahí, más o menos planito. Eso implicaría importaciones desde México también cercanas a las 9.000 toneladas. Obviamente, acuérdense que aquí no estamos cambiando prácticamente nada. Entonces, claro, si hay algún choque económico o cambio en el precio, va a cambiar. Y más o menos el mercado estaría importando del orden de 33, 34 millones de dólares. Y nada cambia. Vámonos a Polonia. Polonia, al revés de México, es un mercado que va población decreciente. ¿Cierto? Eso es importante. Aquí también dividimos en dos el periodo. La parte de las toneladas hasta el año 2014 venían en bastante crecimiento y desde el 2015 como que empieza a haber una suerte de estancamiento en términos de las exportaciones, en términos de cantidad en Polonia. Los ingresos, como acuérdense, aquí hay dólares nominales, obviamente siempre vamos a ver que esto crece un poquito más. Entonces tenemos bastantes, o sea, una tendencia creciente en términos de importaciones en dinero o en dólares. Y esto que es interesante, que es esto lo que intentamos predecir, que es que el consumo per cápita también tuvo un crecimiento fuertísimo hasta el 2014 y desde el 2015 se empieza como a desordenar un poco. Entonces algo pasó desde el 2015 en adelante que uno dice, algo pasó con el mercado. ¿Qué es lo que nos dice la econometría? Bueno, arrojó las mismas variables importantes. Aquí también vimos los sustitutos, vimos todas las variables importantes. Las únicas 5 variables que considero importantes para Polonia también. El PIB interno bruto real per cápita, el precio promedio real. Aquí no los millennials. Los millennials salieron más irrelevantes. Salió la generación Z muy fuerte. Es decir, que la generación Z provocó un cambio más fuerte en el consumo. Les vuelvo a reiterar que uno quizás lo individualiza como la generación Z, pero es un cambio probablemente de la sociedad como un todo a otro tipo o a otro patrón de consumo, pero que estadísticamente donde más ancló o donde más había una causal más clara fue en el crecimiento de esta generación en la demanda. También tenemos una variable dummy para lo que fue el COVID, pero aquí solo un año, el 2020, y también hay un efecto de los aranceles del 2025. Si vemos el tema del PIB, uno dice claramente es relevante. Está acompañando el PIB casi todo el tiempo al consumo. Y efectivamente la elasticidad de ingreso salió muy parecida a la de México. Otra era 2,73, aquí la elasticidad de ingreso, es decir, por cada 1% que aumenta el ingreso per cápita, aumenta 2,63% el consumo. En términos de precio también dio relevante. Las curvas más o menos son coincidentes antagónicamente. Y dio una elasticidad, ¿se acuerda la de México? Menos 0,55 en el caso de México, aquí menos 0,57. Es casi como si tuviéramos dos mercados muy parecidos hasta ahora.
Y aquí está una variable que es distinta en México. En México, de alguna forma, los millennials ya explicaban cambios de tendencia. Aquí, los que explican un cambio de tendencia, más que nada, es la generación Z. A partir del 2015, que empiezan a consumir, es decir, que cumplen 18 años, de ahí en adelante van creciendo su participación en la población y empiezan a generar algunos descalabros en el consumo. Y esto es bien relevante. Por cada 1% de su participación en la población, baja 10,24% el consumo. De alguna forma, ellos empezaron a equilibrar todo lo que es tendencia positiva por el PIB, lo empezaron a equilibrar hacia la baja. El mercado tenía un potencial con los consumidores de antaño mucho mayor y esta generación empezó a tirarlo hacia la baja. Y aquí está el tema de las expectativas que tiene que ver con los aranceles. Porque aquí y en Alemania los aranceles sí jugaron un rol bien importante. Y aquí les voy a dar un poco de hechos. ¿Ah? Aquí hubo dos grandes hechos en la Comunidad Europea. El 8 de mayo primero se hace una consulta pública para ver qué bienes debían ser grabados como represalia a las medidas de Trump. Y se levantaron un montón de productos industriales y un montón de productos agrícolas. Y básicamente se juntaron con todos los gremios para ver si efectivamente había que aplicarles aranceles a ciertos productos norteamericanos y cuál era el efecto sobre Europa de ello. Y en julio del 2025, efectivamente se establecieron listas de gravámenes, listas bien extensas, y donde estaba la ciruela seca, ¿cierto? Y aparecía el código de la ciruela seca y con un arancel del 30%. Es decir, esto fue lo que se propuso en Europa para grabar la ciruela seca americana. Ahora, uno dice, sí, pero afecta a la americana. Y en Polonia y en Alemania los americanos son secundarios a Chile. Claro, pero ellos dicen, ok, si Estados Unidos va a tener un 30% de gravamen, probablemente los chilenos también van a subir el precio para aprovechar parte de ese espacio que está dejando el mercado. Entonces, lo más probable es que los importadores se anticiparon a esto y comenzaron a importar. Y efectivamente eso se ve en las cifras. Ustedes ven las cifras de importación desde junio a noviembre aumentan bastante. Bastante con respecto a periodos normales y bastante con periodos al año anterior. Y esto es lo que aparecía. Ahí está, les puse una muestra del código que aparecía efectivamente en el anexo número 9 y estaba con un 30% de arancel lo que estaba promoviendo la Comunidad Europea. Ahora, después vinieron las negociaciones y esto no ocurrió. Pero las expectativas de los importadores probablemente ya estaba. Y un 30% es bastante. Y efectivamente vemos que el segundo semestre, a pesar de tener un primer semestre relativamente normal, el segundo semestre se va a 7.500 toneladas de importación en Polonia. Completamente inusual. Si se fijan, por lo menos en ese periodo no tenemos nada así. 2020 fue el más parecido, que también fue el COVID. De alguna forma, el otro año normal fue el COVID también. Lo teníamos como una variable DAMI. Entonces, tenemos casi 2.000 toneladas adicionales de importación, probablemente como efecto especulativo en Polonia. El beta, es decir, la significancia de esta variable fue 0,28, es decir, esto más o menos explica un 0,28% de aumento en el consumo ese año. Y ahí está, más o menos, ese es el modelo que tenemos para Polonia. Ya todas las variables las hemos explicado, así que simplemente esto es el resumen. ¿Qué nos dio? Acuérdense que entre 0 y 5 es muy significativo. El PIB per cápita, muy significativo. Es decir, el consumo sube mucho con el ingreso a la gente. El precio también, muy significativo. El precio influye mucho en el consumo interno. Gran impacto de la generación Z en el consumo. Nuevamente, puede ser la generación Z o lo que la generación Z implica en términos de cambio del mercado. El COVID alteró el patrón de consumo, pero es menos significativo el estadígrafo. Es decir, aquí podemos decir que hay algo que uno podría decir quizás fue algo casual.
Y la expectativa de los aranceles, 7,5%. Igual entonces está un poco en la frontera de qué tan relevante es. ¿Cómo queda la curva? La curva rosada es la real, la curva amarilla es la estimada. ¿Se fijan? Es bastante certera. Entonces el modelo al menos predijo 30 años bastante bien. Y el R cuadrado es bien impresionante, un 97,7%. Muy bueno. Entonces, efectivamente, uno podría decir, dado que tenemos tantos estadísticos que son relevantes y además el modelo como un todo predice bien, parece ser un modelo bien sólido. ¿Qué dice el modelo en base para los próximos 5 años? Nuevamente, con un PIB que no sabemos qué es lo que va a pasar, es una estimación del Banco Mundial, con el precio exactamente igual al del 2025, sí tomando las expectativas de cuál va a ser el crecimiento de la generación Z. Y lo que va pasando es que hay un pequeño decrecimiento en los próximos 5 años del consumo per cápita, con todas estas variables. Yo les pongo estos if, porque en verdad, en la realidad, después vienen un montón de choques económicos, cambios de precio, entonces obviamente es difícil compararlo con lo que uno predice. Pero lo interesante es ver que este es un mercado que creció mucho, después entró una suerte de planicie con ciertos shocks, y después la tendencia parece ser un poquito más a la baja en el consumo per cápita. Y esa sería la estimación en términos de importación, cantidad, nuevamente con todos estos factores, y lo voy a decir varias veces, con todos estos factores de alguna forma dejando todo igual, y esto en importaciones en valor. Vamos a Alemania. Alemania también, casi plana la población, no hay grandes crecimientos. También tenemos una parte verde y una parte roja, pero probablemente aquí es más evidente. Aquí tenemos una caída bastante fuerte de la cantidad importada. Y tenemos un shock el 2025. ¿Se fijan? Ese shock parece como extraño para la tendencia que estábamos mostrando antes. Aquí tenemos lo mismo, pero valorado, ¿cierto? En dólares, que ya lo vimos. Y el consumo per cápita de Alemania. Aquí también dividido en dos. Al 2015 algo pasa. Desde el 2015. Aquí las variables cambian un poco. Aquí se agrega una variable de la población sobre 65 años, que terminó siendo una variable correlacionada probablemente con el PIB, más importante que el PIB. El PIB no aparecía con evidencia estadística de que fuese importante. Está el precio, está la generación Z, que tiene más de 18, el COVID y también son los aranceles. La población sobre 65 años efectivamente parece tener un grado de correlación más o menos importante. Ahora, el PIB se comporta de la misma forma, entonces probablemente entre el PIB y la población de 65 años tiene un nivel de correlación. Uno quizás podría decir aquí, hay aumento de la gente adulta, pero también aumento del PIB en Alemania. Pero fue más importante esta variable. La elasticidad dio 1,49, no es la elasticidad. Por cada 1% que aumenta la gente sobre 65 años, es 1,49% más o menos lo que aumenta el consumo. Los precios, ustedes van a encontrar que ciertos años explica, que otros no. Hay algunos años en que el consumo cae junto con el precio, hay algunos en que va al revés. Es de los países en que menos era evidente la correlación. Y efectivamente la elasticidad de precios dio casi cero. Entonces, fíjense esto, estamos hablando de un mercado en que el ingreso de la gente casi no importa y en que la elasticidad de precio casi no importa. De alguna forma estamos en un mercado en que ellos dicen, tenemos dinero, si es que esto nos gustara lo compraríamos, incluso si se encarece también lo compramos, porque la elasticidad de precio es tan baja que casi no se altera con el precio a nivel estadístico. Y bueno, y tiene más o menos sentido.
Efectivamente es un mercado maduro, de ingreso per cápita alto, es culturalmente está a un buen nivel. Entonces estamos viendo que ingreso y precio no influyen tanto. Pero esto sí. Ahí tenemos el porcentaje de la población de la generación Z que empieza a comprar. Y es donde hay mayor correlación de variables. Cuando empieza a comprar esta generación, es como que el consumo se va para abajo al mismo tiempo. Esta generación empieza a comprar en el mercado y el consumo se va para abajo. Y aquí efectivamente, el beta es 8.30, es decir, 1% que aumenta la participación de la generación Z en la población, baja a 8,30% el consumo per cápita. O sea, súper fuerte también. También ocurre igual que en Polonia. Fíjense la diferencia entre el año 2024 y el 2025. El segundo semestre de Alemania fue bien impresionante en términos de la cantidad de importación. Y un poco entonces anexando, igual que en el caso de Polonia, hay mucha evidencia, porque además los meses son exactamente desde junio, julio a noviembre, de que hay mucha correlación con el tema de aranceles. Uno no puede decir exactamente esto fue, pero es tan evidente el calce de fechas, el causal económico que uno puede predecir con las cifras, que uno con cierto nivel de certeza podría decir tiene mucho que ver. Aquí la gente se adelantó a que le aumentaran los aranceles. El tema de aranceles tiene un 0,33, es decir, aumentó 0,33% el consumo per cápita por el tema de aranceles. Y esa es un poco la ecuación que queda para Alemania. Estamos viendo la variable población, por más que explicada también parecido al PIB, igual es 10,7% de nivel, así que es menos significativo. El precio, sin significancia. Tiene una probabilidad de que sea un efecto causal de casi el 90%. Se las puse igual para que lo vieran, porque era bien importante. En cambio, la generación Z, la que cumple 18, muy significativo. El COVID también resultó menos significativo y el tema de los aranceles, muy significativo. O sea, aquí en Alemania hay un efecto de tendencia de consumo que es donde más influye versus el resto de los países. Aquí estas tendencias de consumo de los jóvenes influyen mucho más que en Polonia, mucho más que en México. Muy, muy fuerte. ¿Cómo se ve la curva? Fijan, siguiendo las tendencias claras, y obviamente pues, como el PIB es menos importante, los precios son menos importantes, aquí tenemos como curvas largas. Una antes de que comenzara esta generación a consumir y otra después de que esta generación empiece a consumir. Y tenemos un buen R cuadrado de 84%. La tendencia que uno podría proyectar con este modelo efectivamente es que continúa esta baja en el consumo per cápita en Alemania. Y uno lo que pudiese predecir a igualdad de precio, tomando las estimaciones del Banco Mundial para los próximos 5 años de PIB, etcétera, es una baja en la cantidad demandada y una baja en la cantidad de fruta importada en términos de valor. Si comparamos los tres mercados, uno dice, ok, veamos, en precio, México y Polonia muy parecido en elasticidad, Alemania no. Es como que a los alemanes les importa mucho menos el precio que en México y Polonia. En términos del PIB, el PIB sí es importante en México y Polonia, probablemente en mercados más en desarrollo. En cambio, Alemania, en que de alguna forma ya están a ese nivel, mucho menos importante. Sí sigue siendo más o menos importante en Alemania cuánta gente mayor hay. Pero vimos que ese estadígrafo no era no tenía tan buen nivel. Esta variable, la naranja, de los millennials y la generación Z, resultó relevante en todas, ¿cierto? O sea, claramente esta variable en todas salió relevante estadísticamente. Y además estamos viendo que es una de las que más altera la cantidad demandada. El COVID en dos mercados salió relevante, en otros no tanto, y los aranceles salió muy relevante en Alemania y un poco menos en Polonia. Ahora, vimos
que esa variable generacional era la más importante en todos los modelos, la que más explicaba en todos los modelos el comportamiento del consumo. Y está en uno ligado a la generación millennial y generación Z, y en los países más desarrollados a esta última generación, que es la generación Z, que es la que nace el 97 más o menos, del 97 al 2012, creo que es la generación Z. Un poco para que ubiquen a su hijo más o menos si son o no de esa generación. Entonces, en el entendimiento de esta generación, uno ve, ahí está la clave probablemente, para lo que va a ser el consumo de esto en el futuro. Y salió un estudio del año 2025 súper interesante sobre cómo esta generación ve el consumo de alimentos y ellos lo ven como algo más holístico. Esto es parte del bienestar. Ellos dicen, mira, el tipo de consumo de esta generación tiene mucho que ver con el nivel de bienestar que están buscando. Y ellos declaran que estos consumidores más jóvenes están conceptualizando el bienestar de nuevas maneras, distintas a las de antes. Para los millennials y la generación Z, el bienestar se transforma en una práctica diaria de cada decisión, en lugar de un conjunto de actividades o compras ocasionales. Probablemente cada cosa que ellos hacen tiene que ver con buscar su bienestar. Esta generación es el 25% de la población, pero es el 40% del gasto en bienestar. Esto es bien importante, probablemente ustedes también lo vean en sus hijos. Buscan soluciones con respaldo científico, recurren al consejo médico, pero también son bien propensos a verse influenciados por lo que aparece en las redes sociales. O sea, intentan ver data constantemente. A ver, ¿dónde está quién dice la verdad? Pero en ese buscar la verdad, también propenso a lo que dicen, a la verdad que dicen las redes sociales. Y eso marca un poco también por dónde debiese venir la línea comunicacional de nosotros. Priorizan la calidad sobre el precio, considerándola su principal factor de compra. No sé si tienen hijos en la edad, pero efectivamente a veces prefieren comprar menos pero bueno, pero comprar lo bueno. Y estos son las 6 áreas de bienestar que habla este estudio. Y nutrición funcional claramente es una de ellas. Vean las otras: belleza, longevidad, experiencias presenciales. Esta es una generación que viaja todo el tiempo. Manejo del peso, salud mental. Estas son las 6 áreas del bienestar que como ellos definen el bienestar. Ahí está, ¿qué se busca en la nutrición funcional? Y van a ver que muchas de esas cosas las entrega la ciruela. De alguna forma, nosotros tenemos ciertas características que está buscando esta generación cada vez que come. Entonces, tenemos un producto que calza, quizás no en todas, pero en parte importante. Viene la segunda, salud intestinal, por ejemplo. Y esto es clave, clave para lo que viene. La generación Z y los millennials tienden a ser optimizadores maximalistas. Vamos a ver un poco qué es. Consumidores con conocimientos digitales, están constantemente viendo en el celular lo que es real y lo que no es real, que experimentan con una amplia gama de productos de salud y bienestar y realizan investigaciones exhaustivas para encontrar lo que les funciona. Es decir, esto refleja muy bien lo que es un consumidor de la generación Z, constantemente viendo la tabla nutricional y viendo cuánto de lo que tiene este alimento me aporta o no me aporta, me quita o me suma, me maximiza mi nutrición, tiene todas las proteínas que quiero, las fibras que quiero. Están constantemente viendo si esa etiqueta nutricional le dice si ese es un superalimento. Ese alimento que me va a hacer bien, que me va a hacer sentir bien, quizás bajar de peso, mantenerme con todos los nutrientes que necesito. Están viendo constantemente si ese alimento que van a ingerir tiene todo eso. Pero el máximo de eso, no si lo tiene, si tiene el máximo de eso. O sea, de alguna forma, cada bocado es más pensado. Están viendo constantemente con la lupa qué nutrientes tienen lo que están comiendo. Hoy día, no sé si han visto, pero está lleno de aplicaciones para sacarle foto a la comida y ver todos los nutrientes que estás ingiriendo. Además de calorías, por supuesto, pero todos los nutrientes que ingieres. Claramente son hechos para esta generación.
Entonces, de alguna forma, lo que está buscando esta generación es que el alimento sea una suerte de suplemento. Es como en vez de, no queremos la pastilla, pero quiero un alimento que cumpla de alguna forma con lo que cumple una pastilla, que sea una vitamina que está llena de nutrientes, que tenga fibra, que tenga magnesio, que tenga todo. Yo quiero que este alimento es como si fuese un suplemento. Entonces, por eso ahí está fusionándose estos dos conceptos. Y ahí la pregunta que viene es, si en ese mundo la ciruela compite, ¿es la ciruela hoy día un alimento que cumple con eso de ser un poco suplemento? Y si lo es, ¿lo estamos vendiendo así? ¿Estamos vendiendo este producto como un mega nutricional? ¿Así lo vendemos a esta generación? ¿Cuántos de la generación saben lo que es una ciruela? ¿Cuántos de los de esta generación saben todo lo que entrega? Entonces la pregunta es, si estamos ante esta amenaza de que hay una generación aquí en Alemania, de que vemos que en la medida que son más importantes en el mercado, menos nos consumen, bueno, ¿cómo entramos a ese mercado? Al mercado de los que están creciendo en importancia en el mercado. ¿Cómo hacemos para aumentar las ganas de esta generación para consumir ciruela seca? ¿Cómo hacemos para que les guste, para que lo elijan, para entrar en su dieta diaria, para que realmente observándonos digan sí, quiero que la ciruela esté en mi dieta diaria? ¿Cómo entramos a competir por nutrición en un mercado obsesivo por nutrición, en un mercado adicto por la nutrición? ¿Cómo hacemos para entrar en ese mercado? Y que no ocurra que en la medida que ellos más importancia tienen, menos nos consumen. ¿Cómo nos subimos a ese tren? ¿Cómo transformamos la ciruela en una cápsula de bienestar? ¿Ah? En algo que, digamos, aquí está lo que usted necesita. Lo que tú necesitas, porque no vamos a tratar de usted a una generación Z. ¿Cómo hacemos para lograr eso? Y eso, a mi entender, va a las cifras del gran desafío. El año pasado les mostré que la fórmula de California, el camino de California hacia oeste, es invertir mucho en marketing. Que tienen grandes recursos hoy día enfocados probablemente a estos mercados nuevos, a posicionar de alguna forma la ciruela en ese segmento que es el que está creciendo más. Y aquí viene un poco la gran conclusión, o la gran pregunta para nosotros, es ¿cuál va a ser nuestro camino para subirnos a ese tren? Porque ese tren ya empezó a andar hace rato. ¿Cómo nos vamos a subir a ese tren? ¿Cuál va a ser nuestro camino para hacerlo? Muchas gracias.